Hola amigo, en este video te daré una interpretación de los capítulos 10 y 11 del Génesis. Ambos capítulos abordan el tema de la dispersión de la humanidad después del diluvio, pero lo hacen con diferente enfoque. En el capítulo 10, llamado la Tabla de las Naciones, se presenta la genealogía de los descendientes de Noé, destacando la diversidad étnica y lingüística que surgió de ellos y la dispersión de la humanidad por toda la tierra. Mientras que en el capítulo 11, la Torre de Babel, se narra cómo la humanidad intenta construir una torre para evitar ser dispersada. Dios confunde sus lenguas y los dispersa, lo que conduce a la diversificación lingüística y cultural que se menciona en el capítulo 10. Teniendo estas ideas generales en mente, comencemos. Génesis. Capítulo 10. El capítulo 10 del Génesis es conocido como la Tabla de las Naciones. Este capítulo es uno de los pasajes más detallados y complejos de la Biblia en términos de genealogía y etnología. Nos presenta una imagen fascinante de cómo los descendientes de Noé poblaron la tierra después del diluvio, mostrando la diversidad étnica y lingüística que surgió de ellos. El capítulo comienza con la enumeración de los descendientes de Jafet, el hijo mayor de Noé. Sus hijos mencionados son Gomer, Magag, Madai, Javán, Jubel, Mesec y Tiras. Estos nombres son significativos en la medida en que se han relacionado con diversos pueblos y regiones geográficas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Gomer podría estar asociado con las tribus cimerias del norte de Anatolia, mientras que Javán es generalmente identificado con los griegos. Luego, el relato pasa a los descendientes de Cam, el hijo menor de Noé. Los hijos de Cam mencionados son Cas, Misraim, Fut y Canaán. De estos, Misraim es a menudo asociado con Egipto, y Canaán con la tierra que lleva su nombre, que más tarde sería el hogar de los cananeos. Finalmente, se mencionan los hijos de Sem, el hijo intermedio de Noé. Los hijos de Sem incluyen a Ilem, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, entre otros. Estos nombres están relacionados con varios pueblos y regiones del cercano Oriente Antiguo, como los elamitas, asirios y arameos. Es importante tener en cuenta que la Tabla de las Naciones no pretende ser un registro histórico exhaustivo, sino más bien una representación simbólica de cómo la humanidad se diversificó y pobló la tierra después del diluvio. Muchos de los nombres y grupos étnicos mencionados en este pasaje son difíciles de identificar con precisión en la historia y arqueología modernas. Una enseñanza fundamental que se desprende de este capítulo es la idea de la unidad y la diversidad de la humanidad. Aunque los seres humanos pueden tener diferentes idiomas, culturas y apariencias físicas, todos comparten un ancestro común en Noé y tienen un valor igual ante Dios. La diversidad étnica y lingüística es una expresión de la riqueza y la creatividad de la creación divina, y debe ser valorada y respetada. Además, la Tabla de las Naciones establece el contexto para el siguiente capítulo, que narra la historia de la Torre de Babel y la dispersión de la humanidad. Pero eso es otro capítulo. Antes de pasar al capítulo 11, posiblemente te estés preguntando, ¿por qué el capítulo 10 es conocido como la Tabla de las Naciones? La respuesta es la siguiente: en la traducción latina inicial de la Biblia conocida como la Vulgata, el título del capítulo 10 es el Libro de las generaciones de los hijos de Noé. Sin embargo, en la tradición cristiana, se le conoce como Tabla de las Naciones o Tabla de los Pueblos, debido a su contenido detallado sobre los descendientes de Noé y cómo se dispersaron por la tierra para formar diferentes grupos étnicos y naciones. Génesis. Capítulo 11. En este capítulo conocemos el relato de la Torre de Babel. En ese momento de la historia la humanidad está unida por un lenguaje en común y tienen un propósito que comparten. La humanidad decidió construir una torre que alcance el cielo. Este acto representa un desafío directo a la voluntad de Dios que le indicó a la humanidad que sobrevivió después del diluvio, que se dispersaran y dieran origen a la diversificación de la humanidad. Lo anterior corresponde al mandato divino que Dios le dio a Noé y a sus hijos después del diluvio, el cual tenía como finalidad repoblar la tierra. La construcción de la Torre de Babel simboliza la ambición desmedida y la rebelión contra Dios. La humanidad buscaba su propia grandeza y seguridad, intentando establecerse en un lugar y hacerse un nombre para sí misma, en lugar de someterse a la voluntad divina de dispersión por toda la tierra. Sin embargo, Dios, al ser el creador y gobernante supremo del universo, interviene confundiendo los lenguajes de la humanidad, ocasionando que las personas que estaban construyendo la torre dejaran de entenderse entre sí, orillándolos a detener el proyecto de construcción de la torre y haciendo que la humanidad se dispersara por toda la tierra.
tal como Dios había ordenado anteriormente. La diversificación lingüística y cultural que resulta de la confusión de lenguas en Babel se alinea con la diversidad étnica y lingüística presentada en el capítulo 10. Cada grupo disperso formó su propia cultura, identidad y lenguaje, dando lugar a la variedad de culturas y civilizaciones que vemos en el mundo. La enseñanza fundamental de este relato es la soberanía de Dios sobre la humanidad y la importancia de someterse a su voluntad. La Torre de Babel sirve como una advertencia contra la arrogancia humana y la búsqueda de la autoglorificación. También subraya la necesidad de humildad y obediencia ante Dios. Este relato está vigente actualmente porque resalta la importancia de valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Cada grupo étnico y cultural tiene su propia identidad y contribución única a la riqueza de la experiencia humana, y esta diversidad es parte del diseño divino y debe ser valorada y respetada. La historia de la Torre de Babel nos recuerda la importancia de la humildad, la obediencia y el respeto por la voluntad de Dios, así como la valoración de la diversidad lingüística y cultural en el mundo. Estos capítulos nos invitan a reflexionar nuestra forma de ver a la diversidad en nuestra sociedad actual. La diversidad cultural, lingüística y étnica está presente en nuestro mundo globalizado, sobre todo ahora con el Internet y las redes sociales. Sin embargo, incluso en nuestros días las diferencias se convierten en fuentes de conflicto, discriminación y división. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la diversidad cultural no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecernos mutuamente para encontrar soluciones a problemas a partir de varios puntos de vista con pensamientos totalmente diferentes pero complementarios. En lugar de buscar la uniformidad o imponer una sola perspectiva cultural, estos capítulos nos enseñan a valorar y respetar las diversas formas de ser y de pensar. La colaboración entre personas de diferentes orígenes puede generar soluciones innovadoras a los desafíos globales, promover el entendimiento mutuo y fortalecer los lazos de solidaridad. Además, la historia de la Torre de Babel nos alerta sobre los peligros de la arrogancia y la búsqueda desmedida de poder. Cuando nos aferramos a la idea de nuestra propia superioridad y tratamos de imponer nuestra voluntad sobre los demás, corremos el riesgo de generar conflicto y discordia. En cambio, debemos aprender a practicar la humildad y la empatía, reconociendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que nuestras diferencias nos complementan en lugar de separarnos. Espero te haya gustado esta interpretación de la palabra de Dios plasmada en los capítulos 10 y 11 del Génesis, correspondiente a la dispersión de la humanidad después del diluvio universal. De estos capítulos podemos aprender que la diversidad cultural y la unidad entre personas son posibles y se complementan entre sí. Además, al aceptar y valorar nuestras diferencias podemos trabajar juntos hacia un bien común y construir un mundo más inclusivo, justo y armonioso para las generaciones futuras. Te invito a ver y escuchar otros videos del canal, a dar like a este video, suscribirte y a escribir amén en los comentarios si te ha gustado este video. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.